es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
Bien, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Estamos en una jornada más de estudios de la palabra de Dios y en esta ocasión me ha correspondido llevar el estudio y espero que sea de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros. La verdad que es un privilegio, es una tremenda bendición poder llevar adelante esta serie de enseñanzas. Y antes de continuar vamos a tener un momento de oración para que Dios dirija todas las cosas y también nos pueda dar sabiduría y entendimiento para comprender su palabra. Les invito a orar. Padre amado, mi buen Señor, en esta hora quiero dar las gracias infinitas por su amor, por su misericordia y rogarle también Dios para que usted sea dándome sabiduría, entendimiento, para poder compartir este estudio con los hermanos, a fin de que sea de mucha bendición y de provecho para nosotros. El tema que nos va a corresponder el día de hoy, Padre, es muy importante porque nos ayuda a poder estar preparados y firmes, Dios, en nuestros temas espirituales, porque tenemos un enemigo que siempre nos quiere hacer caer. Así que ayúdenos a estar atentos para que nada sea de estorbo, sino que muy por el contrario, sea de mucha bendición para todos nosotros. Bendiga a mis hermanos, a cada oyente también que pueda en algún minuto pasar por esta transmisión y sea usted glorificando, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, y rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como decía al inicio, hermano querido, me ha correspondido llevar adelante un estudio que es muy importante para la vida del creyente, para lo cotidiano, para el día a día, porque es un tema que tiene que ver con algo con lo que normalmente nosotros estamos siendo atraídos y seducidos. Y el tema de la enseñanza, del estudio del día de hoy tiene que ver con la tentación y sus consecuencias. Perdón. Vamos a ver algunos tópicos de cuáles van a ser los puntos, las pautas que vamos a ver en esta jornada. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo tiene que ser la definición de tentación. Vamos a definir qué es lo que es una tentación. Vamos a ver también quién es el que tienta. Es importante saber esto. A pesar de que a lo mejor usted quizás por el tiempo que lleva en las cosas del Señor, para usted puede ser a lo mejor algo muy irrelevante, pero para aquellos que están comenzando las cosas del Señor es muy importante lograr determinar quién es el que tienta, porque a veces hay alguna confusión. Vamos a aclarar eso en esta jornada. También vamos a ver cómo tienta. Es importante saberlo, saber sus estrategias de este personaje, cuáles son las artimañas, las herramientas que él usa para hacernos caer en tentación. Vamos a ver también a quién tienta. Es importante lograr definir. Tienta a la naturaleza, tienta a las aves, tienta al ser humano. Si es al ser humano, ¿a cuál ser humano tienta? Y eso lo vamos a ver con mayor detalle. Y luego vamos a ver, por sobre todas las cosas, las consecuencias de caer en tentación, ¿ya? Así es que preparemos ya nuestras vidas, nuestros corazones para lo que va a ser la palabra de Dios y que sea de mucha bendición. Bien, vamos a partir definiendo qué es lo que es tentación. Hay 4 aspectos que definen muy bien la tentación, quizás uno mejor que otro, pero todos tienen un enfoque que apuntan, ¿verdad?, a poder definir lo que es la tentación. El primer concepto que tiene que ver con la definición de tentación es el impulso o el estímulo que induce para hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente o perjudicial. ¿Se entiende, verdad? La tentación puede ser un impulso del momento, un impulso del minuto. Puede ser un estímulo, es decir, usted reaccionó a algo que lo indujo para hacer, es decir, una acción, o bien tomar algo que pueda ser atrayente para usted, pero que su resultado puede ser inconveniente o perjudicial para
su vida, sobre todo para su vida espiritual, que es lo que mucho nos interesa. El segundo concepto que tiene la definición de tentación son situaciones o cosas que te atraen de forma irresistible. Usted ha escuchado a veces la expresión, es que no me pude resistir a ello, fue mucho más fuerte que yo, fue mucho más fuerte que mí, que mis pensamientos, o fue mucho más poderoso de lo que me han enseñado por siempre, ¿verdad? Pues bien, esta es una también acepción de la tentación, es una situación o algo que me atrae de una manera irresistible. La tercera acepción que tiene la tentación es la curiosidad o la inquietud que tiene una persona que lo lleva a satisfacer su deseo personal. Es importante tener en cuenta esta última porque ya nos da otro aspecto de lo que es la tentación, que apunta directamente a un deseo personal. Yo no me pude resistir a algo. ¿Por qué? Porque en el fondo tenía un deseo personal de poder lograr, ¿verdad?, aquello, de poder alcanzarlo. Entonces vemos también que la tentación es la curiosidad o la inquietud que tiene una persona que lo lleva a satisfacer su deseo personal. Y por último, y es la que más me acomoda o la acepción más completa, dice que la tentación es dejarse vencer por el impulso que se tiene para satisfacer un deseo cuyo resultado no es de bendición. Esa acepción creo que es la más completa, creo que redondea un poco todas las anteriores, a pesar que las anteriores tienen mucha verdad, pero esta última nos dice que caer en tentación es dejarse vencer por el impulso que se tiene para satisfacer un deseo, cuyo resultado no es de bendición. Bien, teniendo eso en mente, hermano, vamos a ver algunos otros aspectos, ¿verdad?, que es lo que a nosotros también nos van a interesar, puesto que todos estos términos dan la idea que la tentación tiene como fin llamar nuestra atención, ¿verdad?, como lo vimos recién. ¿Para qué? Para desviarnos de un propósito principal. Ese es el objetivo de la tentación, atraernos, motivarnos a hacer algo, cualquier cosa, a fin de desviarnos de un propósito principal, terminando por alejarnos completamente de él. ¿De qué cosa? De ese propósito. Voy a dejar aquí quizás las acepciones para que las puedan repasar y volver a leer. Ahora, si lo llevamos a un plano bíblico, hermano querido, que es lo que a nosotros nos interesa, vamos a ver un ejemplo claro cómo actuó la tentación, ¿cierto? Porque como decíamos recién, la tentación tiene como, y vamos a verlo acá, como un fin llamar tu atención para desviarte del propósito que Dios estableció en tu vida, terminando por alejarte completamente de él. Ese es el propósito de la tentación. Y esto es tanto en inconversos como en creyentes. Creyentes o no creyentes, este es el propósito de la tentación. Desviar nuestra atención. Sacar nuestra mirada de Dios para satisfacer deseos personales, y que esos deseos, ¿verdad?, personales que estoy satisfaciendo me van a terminar por alejarme completamente de Dios. Bien, vamos a ver el ejemplo, hermano, y aquí vamos a ver claramente cómo actúa la tentación. Vamos a ver quién es el que tienta, cómo tienta, y el ejemplo, hermano, que es más claro de todos, lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, de los versículos 27 al 30, cuando la Biblia nos narra la tentación, ¿verdad?, que fue hacia el hombre, hacia Adán y Eva. Vamos a leer estos textos para poder darnos una idea completa de lo que está ocurriendo. Génesis capítulo 1, versículos del 27 al 30, dice así la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue, dice la Biblia, así. Entonces, vemos en esta narración bíblica, ¿verdad?, que nos cuenta cómo Dios creó todas las cosas. Todo lo que usted ve hoy en día a su alrededor y lo que no ve también fue creado por Dios. Esto es lo que nos narra, lo que nos está narrando la Biblia. La Biblia nos dice que creó al ser humano, creó al hombre, creó a la mujer, varón y hembra, dice la Biblia, varón y hembra los creó, ¿ok? Y también dice la Biblia que los puso en un lugar muy especial llamado Edén. Y el significado de Edén es delicia, es decir, el lugar más idóneo y perfecto donde el hombre podía desarrollar su civilización, porque recordemos que aquí la Biblia dice que el hombre podía multiplicarse, ¿verdad?, llenar la tierra, entonces donde el hombre se podía vivir generación tras generación. El Edén, es decir, la delicia, era el lugar perfecto para que el hombre se pudiera desarrollar. Le dio la instrucción de trabajar la tierra, de multiplicarse, de dominar sobre los peces, dominar sobre los animales, dominar sobre las aves y comer de todo lo que Dios les había dado. Luego vamos a Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17. Vamos a ver lo siguiente. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y fíjese, lo puso en el huerto de Edén, que significa delicia, como lo vimos recién. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Versículo 16, dice así la palabra de Dios. Fíjese bien. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche, repito, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, vemos cómo Dios creó todas las cosas, vemos cómo fueron las instrucciones que Dios le dio al hombre y a la mujer, en este caso a Adán y Eva. Vemos que después que Dios creó al hombre, los puso en el huerto de Edén, en este lugar llamado delicia, y le instruye diciendo que Adán y Eva podían comer de todo lo que ellos quisieran. De todo lo que ellos quisieran. Pero solamente había un solo fruto de un árbol que Adán y Eva no podían comer, que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Esa era la única cláusula que Dios había puesto al hombre para permanecer ahí en el huerto de Edén. Porque luego la Biblia dice al final del versículo 17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, por favor, grábese esta palabra cuando dice ciertamente. Ciertamente. Es decir, Dios está entregando una seguridad, una certeza de que eso iba a ocurrir si Adán y Eva desobedecían lo que Dios había dicho. Esa era la condición que Dios le había puesto al hombre para asegurar su permanencia en el huerto de Edén. Como vimos recién, Dios le dice al hombre que podía comer de todas las cosas, excepto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. En otras palabras, lo único que iba a asegurar la permanencia de Adán y Eva junto a toda su simiente por las eternidades de las eternidades en este lugar llamado delicia, era la obediencia. ¿Ok? Y vamos a ver cómo ellos fueron tentados a desobedecer. ¿Ok? Entonces, en este primer punto hemos visto
la definición de tentación, para poder entender bien lo que ocurrió, narramos cómo Dios creó todas las cosas, las instrucciones que le dio Dios al hombre y a la mujer, que Dios, después de crear todas las cosas, pone al hombre y a la mujer en este huerto llamado delicia. Dios le dice al hombre que puede comer de todo, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, vamos a ver ahora el punto 2 de quién tienta. ¿Quién tienta? ¿Ok? Y la verdad que este personaje tiene varios títulos, tiene varios nombres, y cada uno de ellos es una característica de cómo opera este ser maligno. Vamos a Mateo. Busque ahí en su Biblia, por favor, libro de Mateo, capítulo 4. No vamos a explicar cada una de ellas, pero simplemente vamos a ir viendo los nombres que tiene este personaje maligno, ¿ya? Para que usted también vaya entendiendo quién es el que tienta y cómo va actuando también. Santiago capítulo 4, versículo 3. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Santiago 4, 3. Dice: y vino a él el tentador, hablando, ¿verdad? O refiriéndose, mejor dicho, a este personaje. Ahí estamos bien, ¿cierto? Vemos entonces que, según Mateo capítulo 4, versículo 3, este personaje se llama como tentador. Bien, ¿cierto? Y este tentador le dijo a nuestro Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el primer nombre que tiene este personaje se llama tentador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una de sus principales labores o funciones que tiene es ¿cuál? Tentar. Así como tentó a Adán y Eva, también tentó a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Lucas, ahí mismo en el Evangelio. Veamos otra acepción: Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 13. Fíjese lo que dice acá. Y cuando el diablo, fíjese, hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, este personaje llamado diablo es el tentador y es el que también provoca ¿qué cosa? La tentación. También refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Diablo, tentador, según Lucas 4, versículo 13, diablo, y según Mateo, el tentador. Veamos qué nos dice Timoteo. Veamos Timoteo. Timoteo capítulo 2, versículo número 26. Timoteo capítulo 2, 26. Según de Timoteo 2, 26. Veamos. Según de Timoteo 2, 26 dice la Biblia: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Entonces, estamos viendo que este personaje ya se llama ¿cómo? Tentador, diablo, ¿verdad? Según lo que acabamos de ver. ¿Okay? Y en Apocalipsis 12, 9, 10, también se nos entregan más antecedentes de este personaje. Veamos 12, 9 y 10, que nos dice la Biblia. Dice así. Vamos a ver más atrás. Acá dice, fíjese bien: y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos los distintos nombres que tiene. Se llama tentador, es el que tienta, diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Es decir, ya la Biblia nos entrega hartos antecedentes de este personaje llamado diablo, ¿cierto? Diablo, que significa acusador. Satanás, como también lo vamos a ver, que significa adversario en Primera Crónicas. Vamos ahí a las Crónicas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las Crónicas en relación
a este personaje. Primera de Crónicas, capítulo 21. Veamos. Estoy en Corintios. ¿Qué hago en Corintios? Veamos Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Incitó, otro sinónimo de la palabra tentar, ¿cierto? Entonces ya estamos viendo cómo la Biblia nos entrega más antecedentes de este personaje, que su labor es tentar, hacernos caer en tentación, como vimos aquí también en Crónicas, cómo tentó a David. Si vamos también, por favor, a Tesalonicenses, es importante que veamos todos estos pasajes para que la Biblia hable y ella nos enseñe en relación a este individuo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice así: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vemos aquí la preocupación del apóstol Pablo por los hermanos que habían sido alcanzados para Cristo. Y su preocupación era tal que él envía, ¿verdad?, a un emisario, envía a alguien maduro para saber de ellos. No vaya a ser cosa que con el transcurso del tiempo haya venido el tentador a tentarles y los hubiese apartado de la verdad. Esa era la preocupación, en definitiva, del apóstol Pablo. Y es muy lógica, ¿verdad?, su preocupación, porque si, como vimos muy rápidamente en los evangelios, como este diablo, este Satanás, esta serpiente antigua, tuvo la osadía de tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿usted cree que él no va a escatimar esfuerzo en tentar a los hijos de Dios? Por supuesto. Y aquí vemos la preocupación del apóstol Pablo. ¿Ok? Pues bien, veamos ahora por último Génesis, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué nos dice? Volvamos ahí a nuestro texto original del libro de Génesis. Vamos a estar bastante situados en Génesis, porque aquí está todo el inicio, el comienzo de las cosas. Fíjese. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí vemos otro nombre, la serpiente. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis la Biblia nos decía de que el dragón, la serpiente antigua, ¿verdad?, el diablo, Satanás, había sido arrojado al lago de fuego? Pues bien, esta serpiente está haciendo alusión a esta serpiente, ¿verdad?, que se acercó a Eva y que usó obviamente el cuerpo de esta serpiente para llegar a Eva y poder tentarle. Entonces, en definitiva, hermano querido, lo que yo quiero dejar en claro, que quien tienta es el diablo, Satanás, la serpiente, el acusador, el tentador, todos ellos quizás con distinto nombre, pero que hacen alusión a la misma persona del Satanás o a la misma persona del diablo, como normalmente nosotros lo conocemos. Ahora, ¿por qué es importante definir esto, hermano? Es muy importante porque, sobre todo los hermanos que están recién comenzando en la fe, normalmente tienen la tendencia a confundir lo que tiene que ver con la tentación. Y piensan que la tentación y la prueba es lo mismo, y muchas veces se piensa que Dios es el que me está tentando a hacer algo. Por eso es que es importante definir quién es el que tienta. El que tienta, hermano querido, es el diablo, es Satanás. Y si nosotros tenemos en mente cuál es el objetivo de la tentación, que es apartarme de lo que Dios ya ha establecido, por lo tanto es imposible pensar que quien me tienta es Dios. Porque por definición la tentación tiene en sí, ¿qué cosa? Separarme de Dios. Lleva consigo la idea de que yo reniegue de las verdades de Dios, que me aparte de Dios o que no siga los caminos de Dios. Por lo tanto, no es correcto pensar
que quien me tienta es Dios, al contrario, quien tienta es el diablo. El diablo ha tentado a todos los hijos de Dios, a los grandes siervos de Dios, para no hacer lo que Dios había establecido. Vimos también el ejemplo de David, cómo Satanás tentó a David para censar al pueblo. Usted podrá decir, pero ¿qué problema viene aquello en que David pudiera censar al pueblo y saber con cuánta gente contaba? El problema no era ese. El problema no era saber con cuánta gente David contaba. El fondo del censo era saber con cuánta gente David contaba para salir a pelear y prepararse contra sus enemigos. Ese fue el error de David, pensar que el número de gente le podía dar la victoria sobre sus enemigos. Cuando la Biblia nos dice, ¿qué cosa? Que no es con ejército, ni con espada, sino que las batallas se libran con su Santo Espíritu. El problema del censo fue que David empezó a confiar en los hombres y dejó de confiar en Dios, que era el que le daba las victorias en batalla. David empezó a avanzar en su ministerio, en su vida, que se olvidó de aquel joven muchacho que con una honda y 5 piedras se enfrentó a un tremendo Goliat. David ya se había olvidado de aquello y empezó a confiar en sus fuerzas, en lo que sus ejércitos podían hacer. Pero, ¿cómo llegó a aquello David? Pues bien, Satanás lo incitó, Satanás lo tentó para no confiar en Dios. Y si seguimos viendo en la vida de David, vemos también cómo Satanás lo tentó para pecar con Betsabé, lo tentó para poder urdir toda una trama, todo un artilugio, ¿verdad?, para poder matar a Urías, esposo de esta mujer con la cual David pecó. Entonces, siempre Satanás está ahí, hermano, rondando, buscando, acechando, como lo vamos a ver después, para hacerle caer a usted, hacerme caer a mí, para no seguir el plan y los propósitos de Dios. Ahora, muy por el contrario, hermano querido, es lo que hace Dios. Veamos por favor Santiago, vamos al libro de Santiago. ¿Qué nos dice Santiago en relación a esto mismo? Vamos a Santiago capítulo 1, vamos a leer versículos 13 y 15. Yo no sé si usted se acuerda de alguna definición de la tentación. Vamos a ver un poquito más atrás, a ver si podemos llegar aquí. Una de las definiciones, fíjese que era dejarse vencer por el impulso que se tiene para satisfacer un deseo, cuyo resultado no es de bendición, pero es un deseo personal. ¿Ok? Vamos a volver a dejarlos donde estábamos recién. Ahora, fíjese lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. Fíjese bien, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, es decir, ese deseo que usted tiene para poder satisfacer lo que está anhelando, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Hermano, así de categórico. Cuando usted es tentado, no es tentado por parte de Dios, porque la Biblia lo dice. El que es tentado no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y porque Dios no puede ser tentado. Cuando usted y yo somos tentados y caímos en tentación, es porque en nuestro interior había un deseo de satisfacer aquello. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, logró descubrir aquello que es una debilidad en nuestra vida y lo ocupó para hacernos caer. Eso es en el fondo, si podemos decirlo así, la definición bíblica de lo que es la tentación, ¿verdad? Soy tentado, seducido, cuando de mi propio deseo yo quiero satisfacer algo. Sin embargo, vamos a hacer al tiro la contraparte, ya que lo mencionábamos, la prueba.
Así como la tentación, hermano querido, tiene por objetivo apartarlo de Dios, no hacer la voluntad de Dios, la prueba tiene otro objetivo. La prueba tiene por objetivo fortalecer su fe en Cristo. Ahí mismo en el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a leer de los versos 2 al 4, dice: hermanos míos, escuche bien, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hay una gran diferencia, hermano querido, en ser tentado y ser probado. La tentación viene por parte de Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el acusador, como usted le quiera llamar, y cuyo objetivo es apartarlo de Dios usando sus propios deseos, que están ahí, en su carne. Sin embargo, la prueba, que sí viene por parte de Dios, tiene un objetivo totalmente distinto. Es que usted se pueda fortalecer, que su fe sea fortalecida. Porque luego dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa también que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermano querido, que ahí hay una gran diferencia. ¿Quién tienta? Ya sabemos. Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Por lo tanto, cuando usted sea tentado o haya caído en tentación, no diga que fue tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado. Bien, vamos a dejar este primer bloque hasta esta parte. Espero que esté siendo de mucho interés para su vida, hermano querido. Y vamos a ir a un break. Descanse un poquitito y que en este break de 10 minutos usted recupere fuerzas, tómese un tecito, un cafecito, para luego volver a los últimos puntos y aspectos de este estudio de la tentación y sus consecuencias. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y Te yo. amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, jamás no hay nadie como tú. Por siempre tú serás, Por siempre tú serás Cordero de Dios. Cordero de Dios. Me postro ante ti, te adoro, mi Jesús. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación.
Bien, hermano, espero que hayan tomado su tecito. Yo también me preparé mi cafecito. Permiso. Exquisito. Bien, vamos a hacer un repaso del último punto, ¿ya? De quién tienta. Habíamos visto quién tienta es Satanás, ¿verdad? El diablo, la serpiente antigua, el dragón, que tiene varios nombres también, el tentador. Vimos algunos ejemplos rápidamente. Vimos también la diferencia entre tentación y prueba. Vimos que la tentación tiene por objetivo seducirlo a realizar algo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra, y cuyo fin es la muerte. Importante recordar eso, hermano. El fin de la tentación, ¿verdad? Es, ¿qué cosa? Es la muerte. ¿Se recuerdan el texto que leíamos en Génesis cuando Dios le dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás? Es decir, está hablando también de una separación con Dios. Creo que leímos también Santiago capítulo 1, versículo 13 y 15, creo. A ver, vamos a ver si lo vamos a repasar. Santiago 13 y 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser, ¿qué cosa? Tentado. Vimos también que la prueba, la diferencia, porque a veces se confunde entre la tentación y la prueba. La prueba tiene por objetivo fortalecer su fe en Cristo, y eso lo vimos en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis, ¿de qué manera? En diversas pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe va produciendo ciertas cosas o frutos espirituales en vuestra vida, como la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Es decir, hay una bendición detrás de la prueba, aunque usted no lo ve así, a pesar que usted a lo mejor lo ve en su minuto algo difícil, complicado, como por ejemplo las aflicciones de Job. Pero, sin embargo, nosotros que ya conocemos el fin de la historia de Job, vemos cómo esa tremenda prueba trajo una tremenda bendición a su vida. Prueba, sinónimo de bendición. Tentación, sinónimo de muerte. Separación con Dios. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora cómo tienta este personaje maligno, este personaje, ¿verdad?, tan horrendo, porque si vemos que este personaje tiene como fin destruir su vida espiritual, separarlo de Dios, no podemos decir otra cosa que este tipo es un ser maligno, un ser malévolo, no quiere el bien para usted, no se haga amigo del diablo, porque él quiere lo peor para usted. Hay veces, hermanos, que inclusive se hacen bromas. No, si yo, el diablo es mi compinche. No, ni en broma lo diga alguna vez usted eso, no. Ni en broma lo diga. Porque el diablo lo único que quiere es ver su vida completamente destrozada, destruida, pisoteada, y lo único que él quiere verlo es lejos, separado y apartado de las cosas de Dios. Bien, vamos a ver cómo tienta este tipo, este individuo, este ser maligno. Fíjense bien, dado que Satanás es un tipo limitado, a pesar de que tiene poder, él es limitado. Él no es todopoderoso como nuestro Dios. Dios es todopoderoso y Satanás es poderoso. Es decir, su poder tiene un límite. Y como ese poder tiene límite, él no conoce su corazón. Él no conoce su mente, como sí la conoce nuestro Señor. Por eso es que él puede tentar. Es decir, o dicho en otras palabras, él puede influir en usted a fin de que usted ceda a sus propios deseos. Él lo va a incitar, él lo va a motivar, él va a influir en su vida, ocupando ¿qué cosa? Mis propios deseos. De esa manera, él empieza a conocerme. De esa manera, él empieza a analizar su vida y mi vida a través de las tentaciones, a través de diversas influencias que él puede experimentar en mi vida. Y cuando usted se queda detenido
por un poco de tiempo en esa tentación, él dice, ¡tum! Date, ahí está. Esto es lo que a él le atrae o a ella le atrae, y ahí empieza a darle a usted y a mí en nuestras propias vidas. Por lo tanto, como decíamos recién, él empieza a influir en nuestras vidas a fin de que cedamos a nuestros propios deseos. Por tanto, cuando usted o yo caemos en tentación, es por un acto voluntario. ¿Escuchó bien? Cuando usted o yo caemos en tentación, es por un acto voluntario. Usted fue influenciado. Usted fue seducido. Y por un acto voluntario, dado que es algo que usted quiere satisfacer, ¡pum!, cede a la tentación y cae. ¿Ok? Así actúa él. Veamos el libro de Santiago ahí mismo, 1:14, repasémoslos. ¿Qué es lo que dice? Fíjese bien, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, cuando de su propio deseo es atraído y seducido. ¿Ok? Aquí no es que, bueno, es que son los azares de la vida. No, mentira. No, es que justo iba pasando. No, mentira. No, no es así. Es usted el que quería aquello y fue seducido por su propio deseo. En Génesis capítulo 3, versículo 6, nosotros vamos a ver algunos aspectos de lo que acabamos de ver recién, de cómo tienta, cómo él seduce, cómo él atrae, cómo él influye en su vida para luego hacerlo caer completamente, ¿verdad?, en tentación y dejarlo caer redondito en lo que él quería. Veamos, Génesis capítulo 3, versículo 6. Fíjese bien. Vamos a repasar. Dice, fíjese bien en los términos que la Biblia nos está indicando. Génesis 3, 6 dice, y vio la mujer, y vio. Lo primero que actuó en la vida de Eva fue la vista. Vio la mujer. Más adelante vamos a ir viendo, repasando estos versículos, cómo actuó Satanás. Pero aquí Satanás, o el diablo, o la serpiente, como usted le quiere llamar, influyó en Eva, tanto así que hubo algo que le llamó la atención de ese árbol que Dios había dicho que no comiera, y entonces vio, se fijó, Eva se fijó, tuvo una fijación, por así decirlo, obsesiva, si usted lo quiere llamar de esa manera, que le permitió ver ese fruto de otra manera. ¿Y de qué manera lo vio? Que era un árbol bueno para comer, que era agradable a los ojos, era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora, tenemos que entender que antes de este evento, Satanás estuvo actuando, y eso lo vamos a ver más adelante, pero es interesante ver, hermano, cómo en un principio a Eva no le había importado este árbol. Eva no estaba ni ahí con este árbol, o con este fruto, mejor dicho, pero luego de la influencia que tuvo Satanás sobre Eva, ella empezó a ver ese fruto de otra manera. Tanto así que lo vio como un árbol bueno para comer, agradable y codiciable. ¡Wow! Tremendo. Hermano, si tomamos o si tenemos en mente el versículo de Santiago cuando dice que cada uno es seducido, ¿verdad?, y atraído de su propio deseo, y lo aplicamos a Eva, pues bien, parece que había algo que Eva internamente, por así decirlo, estaba deseando. Y esto lo vamos a ver también más adelante. Por eso quizás para Satanás fue un poco más fácil, porque había algo que ella quería poseer y que Satanás despertó su interés, y por eso que luego Eva vio este fruto con otros ojos. ¿Ok? Entonces vemos cómo esta serpiente hizo que Eva
pudiera ver este árbol que fuera agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Esta serpiente fue el mismo diablo que tomó obviamente la forma de serpiente y que influyó en Eva para que encontrara el fruto de esas condiciones, deseable y codiciable. Entonces aquí vemos la astucia del diablo, puesto que colocó una duda en Eva cuando le dice con que Dios ha dicho. Si veamos los textos más arriba, cuando dice el versículo 1 del capítulo 3, pero la serpiente era, fíjese, astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, fíjese, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, aquí después, aquí estamos viendo cómo él tienta. ¿Cómo tienta? O sea, lo primero que él usó fue la mentira. Porque si usted se fija bien, al final del versículo 1 dice que según la serpiente, Dios había dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dios nunca dijo eso. Dios dijo que podían comer de todo árbol del huerto. Solamente que del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no iban a comer. Pero la mentira que fue introducida por el diablo cambió la perspectiva completamente de Eva. Ah, pero Dios te dijo que no comieras de todos los árboles del huerto. Entonces, mintió. Le había dicho que no comiera de todo árbol del huerto. También le dijo que no moriría. Fíjese, ve acá. Luego dice, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Aquí ya le había cambiado completamente la perspectiva a Eva, porque Dios jamás le había dicho a Eva que no lo tocaran. Dios le dijo que no lo comieran. Nunca dijo que no lo tocaran. Pero aquí Eva ya, seducida ya por el diablo, ya había cambiado completamente su perspectiva. Y luego dice, para que no muráis. Bueno, ahí hay también obviamente una verdad, porque Dios le había dicho que ciertamente iban a morir. Entonces, cuando Satanás llega a Eva, cuando le dijo que no iban a morir, veamos más abajo, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, versículo 4, no moriréis. Y aquí también hay una media verdad, porque cuando Eva come y ella ve que nada ocurre en su vida, es cierto, no muere físicamente. Pero la muerte a la que Dios se refería no era tan solamente una muerte física. Dios también se está refiriendo a una muerte espiritual. Entonces cuando Eva come de ese fruto y ella ve que estaba viva y dice, a ver, ¿qué está pasando acá? Dios dijo que yo iba a morir, acabo de comer y no he muerto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Satanás tomó solamente una parte del no moriréis. Satanás tomó la parte física. Y quizás por eso para Eva fue tan sorpresivo que al comer no murió. Pero sin darse cuenta, y como lo vamos a ver nosotros después, sí hubo una muerte física y también espiritual. Así que, hermano, debemos tener en claro cómo Satanás va actuando a fin de poder evitar sus engaños y no caer, ¿verdad?, en sus mentiras. Ya vemos cómo este tipo mintió, ¿verdad?, para cambiar completamente la perspectiva de Eva en relación a algo que Dios ya había dicho. Pues bien, Dios, como habíamos dicho recién, no tan solamente ha hablado de una muerte física, sino que también de una muerte espiritual. Entonces, mintió, le hizo cambiar de la perspectiva y la engañó diciendo que Dios sabía que al comer de ese fruto, ellos se iban a convertir o iban a ser como Dios. Y aquí es algo, hermano, que Satanás trabajó tan bien que quizás hizo pensar a Eva que el ser como Dios iba a significar que ella iba a tener, junto quizás con su esposo o ella misma, ya recordemos que la tentación influye sobre sus propios deseos. Quizás Eva empezó a adquirir el deseo en que al querer ser como Dios,
y va a tener la capacidad de crear, de dar vida, de hacer otras cosas como Dios lo estaba haciendo. Y aquí hay otra media verdad y un engaño en definitiva de la serpiente, porque hay una parte de la Biblia cuando Dios dice, fíjese, versículo 22 dice, de Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¡Wow! Satanás dijo que si tú comes, Eva, de este fruto, seréis como Dios. Y ahora Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Bueno, ¿la serpiente tenía o no tenía la razón? Lo que pasa, hermanos queridos, es que Satanás va a usar o a maquinear, por así decirlo, y que es un término que también lo vamos a ver más adelante, cómo Satanás tan astutamente empezó a hacer pensar a Eva en que iba a ser igual a Dios, pero en aspectos divinos, en poder quizás crear, hacer cosas, diseñar, dar vida. En este texto que acabamos de leer del versículo 22, Dios dice, el hombre es como uno de nosotros, en que sabe ahora el bien y el mal. Tenían conocimiento. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. ¿Adán y Eva llegó a ser como Dios? Sí, porque ahora sabía del bien y del mal. A eso se refería Dios. Pero Satanás influyó de tal manera en Eva que le hizo pensar que ella podía llegar a ser como Dios. ¿Se dan cuenta las artimañas del diablo? Cómo él empieza a urdir, a engañar, cómo él empieza a cambiar las palabras. Con que Dios te ha dicho que no toques, que no comas de todo. No, si yo había dicho otra cosa, hermano. Entonces vemos que este tipo, el diablo, Satanás, miente, engaña, trama, ¿verdad?, para lograr su objetivo. Luego ahora, después que Eva fue seducida, insisto, por su propio deseo de ser como Dios, y encontró el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, ella comió. Al no ver que nada malo ocurrió, le da también de ese mismo fruto a Adán. Y claro, quizás para Adán también fue sorpresa. Vio a Eva con ese fruto mordido en su mano y vio que no pasó nada, y Adán, en vez de haber creído la palabra de Dios, y esta es la clave, hermano amado, nosotros debemos creer a la palabra de Dios, lo que Dios ya ha establecido, y eso debería ser necesario y suficiente para no ceder y no caer a la tentación. No porque usted peque y nada le haya ocurrido en ese minuto, no porque usted peque y no haya caído un rayo del cielo, eso no quiere decir que no vaya a venir una consecuencia en su vida, porque la consecuencia va a venir. Porque Santiago lo dice, la palabra de Dios, que cada uno es seducido y atraído por su propio deseo, y luego una vez que ese pecado ha sido concebido, da a luz, ¿qué cosa? Muerte. Y eso lo dice la palabra de Dios. Aunque usted crea que burló a todo el mundo, pero ese pecado va a traer como consecuencia en su vida y en mi vida, muerte. Hermano querido, así lo dice la palabra de Dios, y así lo dijo la palabra de Dios en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oh, wow, es tremendo, hermano, porque eso ocurrió. Eso ocurrió. Y sigue ocurriendo a través de la historia del hombre. Satanás sigue usando las mismas estrategias para engañar a todos con el fin de apartarlos de Dios. Ha sembrado la duda en relación a la existencia de Dios, ha mentido por medio de los científicos ateos y ha logrado engañar a la humanidad haciéndoles creer que Dios no existe. Con relación a la familia, hermano, ha sembrado la duda, haciendo pensar a la humanidad que hay más diversidad de familias que aparece en la Biblia. Dios dice, varón y hembra los creó. Para un hombre una mujer, y para una mujer un varón, macho, recio, pelo en pecho. Pero hoy en día, ¿verdad?, Satanás ha sembrado tal duda, ha mentido de tal manera, por medio, insisto, de la ciencia atea,
que ha hecho pensar a las personas que hay más sexos de lo que dice la Biblia, ha engañado al mundo haciéndoles creer que la Biblia es retrógrada y que deben liberar su sexualidad, que el hombre no es hombre, sino que está atrapado en un cuerpo de mujer. Hermano, es tremendo, porque eso se sigue repitiendo hasta el día de hoy. ¿Cómo logra eso? Pues bien, lo vamos a ver a través de sus herramientas, cómo él actúa. Lo primero ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero lo vamos a reforzar en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, porque estas son las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 8, versículo 44. Es importante, hermano querido, que veamos esto, porque esto nos da la clasificación de este tipo, de este ser malévolo. Dice, fíjese, aquí es Cristo hablando, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Es padre de mentira. Es homicida desde el principio. Incitó a Caín para levantarse contra su hermano Abel y matarlo. Es un homicida desde el principio. Es padre de mentiras. Y esa es una de sus herramientas, la mentira. Según Segunda de Corintios, veamos por favor también en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Veamos por favor, Segunda de Corintios, capítulo 11. Fíjese, también se disfraza. Esta es otra artimaña, esta es otra herramienta que usa el diablo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13-15. Dice así. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miente, se disfraza. Obreros fraudulentos, hermanos queridos. Esas son las artimañas, las herramientas que Satanás usa para poder engañar. Punto 1, la mentira, es padre de mentira. Se disfraza. Aquí en Génesis ocupó el cuerpo de la serpiente. Él no se presentó tal cual es, él se disfrazó. Ocupó el cuerpo de una creación de Dios. Hermano querido, usted y yo también podemos ser ocupados por el diablo. Pero ¿cómo usted me dice eso? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Satanás estaba usando a Pedro para que Cristo, ¿verdad?, no fuera a la cruz. Dice también la Biblia que aún se puede disfrazar como ángel de luz, como algo muy atrayente. Él nunca se va a presentar tal cual es, porque es engañarlo, seducirlo, así que él jamás se va a presentar. Oye, ¿sabes qué? Yo vengo para acá y te quiero hacer una invitación para apartarte de Dios. No, nunca va a ocurrir eso. Si vemos la vida de David, cuando pecó con Betsabé, ¿cierto? Fue algo atrayente para él. Le hizo ver a esa mujer con otros ojos, sabiendo David que ella era una mujer casada. ¡Wow! Así lo sigue haciendo hasta el día de hoy, hermano querido. Entonces vemos entonces que una de las herramientas es la mentira, el disfraz. Efesios, capítulo 6. Yo creo que este es un texto que muchas veces los hemos usado, pero lo vamos a volver a leer. Fíjese. Efesios 6, hablando de la armadura de Dios, dice: vestido de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otra herramienta, otro artilugio que usa Satanás, la serpiente, el diablo, ¿cuál es? El acecho, el acecha.
Usted ha visto en los programas de Discovery, ¿verdad? Cuando muestran a un león ahí, o a un puma, a un tigre, cómo acecha la presa. Se agazapa, ¿cierto? Aprovecha la maleza que está un tanto crecida para mimetizarse. Por tanto, y ahí empieza de a poquito, observa quizás de toda la manada al más débil, de toda la manada al que se aparta del grupo, de toda la manada al que quizás es un poco chúcaro, desobediente, y ahí ¡pah!, lo ataca, acecha, usa la mentira, se disfraza, acecha, planea, hermanos. 2 Corintios 2:11. Veamos, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice así, la palabra de Dios. Veamos. Dice, fíjese, para que Satanás, nuevamente, no gane ventaja, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice, escuche bien, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos lo que él está preparando, lo que él está manipulando, la acción que él está planificando. Esas son maquinaciones. Y el apóstol lo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, no debemos ser ignorantes en cómo actúa el diablo, ya lo estamos viendo. Usa la mentira, se disfraza, acecha, planea, él planea. Hermano, cuando usted y yo caemos en tentación, no es algo que ocurrió en el momento, él planificó todo para que llegáramos a ese momento. Usted y yo no podemos decir, es que fue casualidad, es que justo ocurrió. No, Satanás planificó todo eso. ¿Y qué es lo que usó? Su deseo desenfrenado, su codicia quizás, mi avaricia quizás, para llegar al punto de apartarnos y alejarnos de Dios. ¡Wow! Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No sea que tú, habiendo sido heraldo para unos, tú mismo vengas a hacer qué cosa, eliminado. Ten cuidado, hermano, tengamos cuidado de nosotros, de lo que anhelamos, de los propósitos que perseguimos, del por qué estamos haciendo las cosas. No hay esas cosas que Satanás ya nos ha tentado, y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo más por vanidad, por orgullo, por complacernos a nosotros mismos, más que por servir la causa de Dios. Bien, entonces vimos que Satanás usa la mentira, se disfraza, acecha, planea, engaña. ¿Cómo usted va a ser alguien de ese amigo de esa naturaleza? ¿Sí o no? No, por nada del mundo. Bien, pasamos al otro punto rápidamente. ¿A quién tienta? Y aquí, hermano, hay que entender lo siguiente. Satanás no solamente tienta a los hijos de Dios, sino que también tienta al mundo entero. Recordemos que parte de la tentación, o parte de lo que hace el diablo para tentar, ¿qué cosa? Es el engaño. Vamos a Apocalipsis, por favor. Veamos ahí en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Fíjese bien. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fíjese bien, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos, hermanos queridos, que Satanás tienta al mundo entero y engaña, y lo vimos recién, ¿verdad? Cómo él ha engañado a través de la historia del hombre al ser humano para apartarnos de Dios. Engañó en la antigüedad, ¿verdad?, a los hombres para que se juntaran en una sola lengua y levantaran esa torre de Babel y llegaran hasta el cielo, ¿sí o no? Y Dios tuvo que llegar y confundir las lenguas para poder esparramarlos y no se juntaran, ¿verdad?, como un solo pueblo. Entonces vemos, según Apocalipsis 12:9, que Satanás engaña al mundo entero, haciendo creer que no hay un Dios,
que no existe Jesucristo, que Él nunca vino a la tierra, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo nunca resucitó, engaña a las naciones haciendo creer que Jesús tuvo como esposa a María Magdalena, que tuvo hijos y que etcétera, 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 hermano. Esa es la labor del diablo, engañar a las naciones. Y dígame que si no ha hecho un buen trabajo hasta el día de hoy. Cuando hemos salido a testificar cuánto cuesta que la gente crea en Dios. ¿Por qué? Porque ya ha sido engañado y seducido. ¿Por qué? Por las mentiras del diablo. Y a través también de hombres, mujeres que se disfrazan como ministros de Dios. También lo veíamos ahí en Corintios. Se disfrazan como ministros de Dios. Vimos estudios pasados como las sectas. Ministros de Dios, testigos de Jehová, ministros de Dios, mormones, ministros de Dios, entre comillas, se disfrazan, usan a obreros fraudulentos, se disfrazan, hermano, para tergiversar las escrituras y para apartar al hombre, ¿verdad?, con engaño de la palabra de Dios. ¡Wow! Es tremendo, hermano, tremendo. ¿Quién más? ¿A quién más tienta? Por supuesto. ¿A quién cree usted? A los hijos de Dios. Veamos 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Vamos a ir más rápidamente, apretar el pie en el acelerador. Dice así: pero temo, hermano, escuche bien, dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, ¿cómo la engañó? Con astucia. Fíjese, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Wow! Ya en esos tiempos los apóstoles estaban preocupados de los engaños y de la astucia del diablo. Y aquí el apóstol le dice a los hermanos de Corintio, ¿qué cosa? Que él estaba sorprendido, que algunos ya habían sido extraviados, que algunos ya se habían extraviado de la sana doctrina. Hermano, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Estamos siendo extraviados de la sincera palabra de Dios? Analicemos, hermano, veamos los estudios pasados de cómo se han levantado hombres que han dicho que han reformado la palabra de Dios. Y me temo que algunos se han extraviado en pos de esas enseñanzas que suenan rimbombantes, que suenan como si fuera, como si al hombre lo colocara en un pedestal mayor. No, hermano, no. Muchos ya han sido engañados, no creyendo a la sana doctrina, ¿ya? Entonces vemos que Satanás tienta al mundo entero, lo vimos en Apocalipsis 2.9, y que también tienta a los hijos de Dios. Y veamos, ya para ir terminando, hermano querido, las consecuencias. Hermano amado, todo tiene una consecuencia. Todo. Si usted hace lo bueno, hay una consecuencia. Si hacemos lo malo, también hay una consecuencia. Y en el ejemplo que vamos a ver, en el ejemplo y en el caso específico que estamos narrando, que estamos sacando de la Biblia, en el libro de Génesis, hermano, hubo tremendas consecuencias. Tanto así, que esas consecuencias ha afectado, ¿sabe a quién? A todas las generaciones hasta el día de hoy. Desde Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva ha traído una consecuencia hasta el día de hoy. Wow, tremendo, hermano. Y eso nos tiene que hacer pensar, hermano querido. Si usted es casado, si usted es casada, si usted es hijo, su pecado va a traer consecuencias, hermano. Sobre usted y sobre los que le rodean. Y ejemplos, hermano amado, hay muchos en la Biblia. Y también ejemplos de hermanos
que pecaron ellos y también cómo ha traído una trágica consecuencia sobre la vida de ellos mismos y sobre los que les rodean. Veamos. Ojalá usted pueda ir también subrayando aquellas cosas que vamos a ir anotando. La primera consecuencia, hermano querido, que ocurrió en el huerto de Edén, en este lugar llamado Delicia, es que se rompió la comunión con Dios. Se rompió la comunión con Dios. En el huerto, dice la Biblia, que Dios se paseaba ahí, en medio del huerto, con su espíritu. Conversaba con el hombre, se comunicaba con el hombre, había un diálogo con el hombre. Así como usted conversa con su esposa, con sus hijos, así conversaba Dios con Adán y Eva. Cuando el hombre pecó, se rompió la comunión con Dios, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 9. Fíjese, mas Jehová dijo al hombre, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo y me escondí. Ya, cuando Adán sentía la presencia de Dios, Adán corría a hablar con Dios. Pero ahora que Adán sintió la presencia de Dios, ¿qué es lo que hizo Adán? Se escondió. ¿Por qué? Porque había pecado. Y eso es lo que causa el pecado, hermano. El pecado, lo primero, o una de las primeras cosas que trae como consecuencia es que se rompe la comunión con Dios. Segundo, no tan solamente se rompió la comunión con Dios, sino que producto de ese pecado vino juicio. Vino juicio. En Génesis capítulo 3, versículo 14, vemos que vino juicio sobre la serpiente. Fíjese. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Consecuencia. De este texto se desprende que quizás la serpiente tenía otra forma, quizás volaba, quizás tenía patitas, porque el estado en cómo nosotros conocemos hoy en día la serpiente que se arrastra, ¿cierto? Se arrastra sobre la tierra. No sería castigo si la serpiente hubiese tenido en ese tiempo, ¿verdad?, la misma forma de moverse. Por eso es que algunos dicen que la serpiente quizás tenía otra forma de movilizarse. Quizás podía haber tenido alas, quizás podía haber tenido un par de pies, etcétera, no lo sé. Pero vino juicio sobre la tierra y el juicio era que la serpiente iba a tener que arrastrarse sobre su pecho y comer polvo, según lo que dice acá, ¿ya? Dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Juicio sobre la serpiente. No solamente eso, sino que también vino juicio sobre la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15, más abajito, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañal. Fíjese ahora el versículo 16. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjese, importante esto, hermano querido, porque acá Dios está estableciendo un juicio sobre la mujer. Así que usted, hermana querida, cada vez que entre en parto y tenga esos tremendos dolores, acuérdese de quién, de Eva. Gracias a Eva usted está teniendo esos dolores. No le diga a su marido, viste, si no debíamos haber hecho esto. No le eche la culpa a su marido. Es Eva. Producto del pecado de Eva, Dios dijo, multiplicaré en gran manera el dolor de tus preñeces. Y esto obviamente nos hace pensar que quizás una de dos. O la mujer no iba a tener dolor alguno, o si lo iba a tener, iba a ser muy mínimo. Pero producto que Dios dijo, multiplicaré en gran manera, ¡pum!, juicio sobre la mujer. Y luego, fíjese, y luego dice, y tu deseo será para tu marido. ¿Cuál deseo? ¿Cuál deseo tenía Eva?
Dice la Biblia que, según el versículo que leímos anteriormente, Eva encontró que ese fruto era codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Hay algunos teólogos que dicen que el deseo de Eva, cuando la serpiente influyó en ella, era señorear sobre todas las cosas, era dominar sobre todo lo que Dios había creado. Y que cuando Dios le dice aquí a la mujer, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, está estableciendo ahora en que la mujer se iba a tener que sujetar a su marido. Y que su marido iba a tener un dominio, por así decirlo, sobre su mujer. No que iba a ser un tipo déspota y cruel, como lo podemos ver hoy en día. Eso es lo que ocurre con el hombre cuando no tiene a Cristo. Pero un hombre con Cristo logra entender que esa mujer ha sido puesta por Dios para él, para santificarla, para amarla, ¿verdad? Pero también para gobernar la vida de esta mujer, su esposa, por medio de la palabra de Dios. Y el deseo que tenía Eva de señorear, ¡pum!, fue traspasado a su marido. Yo sé que esto que estoy diciendo no es popular. Si en medio de la transmisión hay alguna feminista, lo más probable es que haga pedazo la pantalla, capaz que corte la transmisión, pero es la palabra de Dios. Dios lo estableció así. Y no es que la mujer sea inferior al hombre, por favor. Dios nunca ha hecho a la mujer inferior al hombre. Producto del pecado, producto del engaño del diablo, ha hecho que la mujer se sienta inferior al hombre. Pero la mujer jamás fue creada inferior al hombre, porque la mujer tiene muchas cualidades mejores que el hombre, quizás para organizar, para planificar, pero producto de su pecado, Dios dijo, no, tu mujer te vas a tener que sujetar a tu marido, y él se va a enseñorear sobre ti. Consecuencia. ¿Fue así en el principio? No. En el principio Dios no lo estableció así. Pero producto del pecado de Eva y de lo que ella deseaba, ¡pum!, Dios estableció juicio. Bien, sigamos, punto 4. También vino un juicio sobre la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de ella. Fíjese bien. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Esta tierra, mi hermano querido, todo lo que usted ve hoy en día. Amigo amado, si usted está en esta transmisión y usted ha logrado entrar a esta transmisión, bienvenido, pero digo al tiro, no se haga tesoros aquí en la tierra porque esta tierra está maldita, está maldecida por Dios. De hecho, la Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto. ¿Para qué? Para que pueda ser restaurada, renovada. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando venga su Creador, su Redentor, y libere a esta tierra de esta maldición. Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva, y esa maldición se va a romper. Mientras tanto, mientras estemos pisando esta tierra está maldita. ¡Wow! Y muchos quieren hacerse tesoros de aquí en la tierra. Sigamos. Entonces vimos que se rompió la comunión con Dios, vino juicio sobre la serpiente, juicio sobre la mujer, juicio sobre la tierra, juicio también sobre el hombre. Leíamos parte del 17, y luego dice, maldita será la tierra por tu causa. Fíjese, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y polvo serás. Vino también juicio sobre el hombre, es decir, todo lo que el hombre en un minuto ya hacía con alegría, con gozo, con dicha, con felicidad, hoy en día, ay, otra vez hay que ir a trabajar, que hace frío, no, mejor me quedo acá. ¿Cuántas veces usted ha trabajado todo el mes y pareciera que echa todo un saco roto? Por la maldición que Dios ha establecido, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta hoy en día encontrar, sobre todo hoy en día, un trabajo?
sacarse la mugre, 8 horas, 12 horas del día. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¡Wow! Tremendo. Lo que en algún... Ahora, nótese, la maldición no fue el trabajo, porque el hombre siempre tuvo que trabajar, tenía que labrar la tierra. Hay algunos que dicen, oh, por culpa de Adán estamos trabajando, Dios nos castigó. No, el trabajo es una bendición de Dios. La maldición está en cómo ahora, en la forma en cómo ahora iban a hacer las cosas, que ya no, eso no me iba a provocar tanta alegría. Ahora me iba a provocar más que nada, ¿qué cosa? Un dolor, una fatiga. Bien, sigamos. También vino muerte física. Muerte física. Génesis capítulo 3, versículo 19 y luego el 22. Dice, recuerden que estamos viendo las consecuencias. Cuando Dios dice, porque de ella fuiste tomado, y luego dice al final del versículo 19, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando Dios le dijo al hombre, ciertamente morirás, aquí se está refiriendo a la muerte física. Nunca antes Dios le había dicho al hombre cuando lo creó, mira, pasa esto, este otro, qué sé yo, pero aprovecha todos los días de tu vida, Dana, porque en algún minuto vas a volver a la tierra porque fuiste tomado del polvo y a la tierra vas a volver. No, Dios nunca le dijo eso. ¿Cuándo Dios le dijo eso? Después del pecado. Después del pecado Dios estableció para el hombre muerte. ¿Por qué? Porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. Nunca estuvo en el plan de Dios que el hombre muriera. Siempre estuvo en el plan de Dios que el ser humano viviera para siempre. ¿Dónde? En Edén, que significa delicia, en compañía de Dios. Siempre fue ese el plan de Dios. Y eso se rompió por el pecado de Adán y Eva. Veamos el versículo 22, fíjese. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Fíjese bien, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, siempre estuvo en el plan de Dios que el hombre viviera eternamente. Y aquí vemos un acto de misericordia de Dios. Porque si Dios no hubiese quitado este fruto llamado el fruto de la vida, el hombre podría haber vivido eternamente en pecado. Y eso sí que habría sido tremendo. Eso sí que habría sido tremendo. Vivir eternamente en pecado, maldad tras maldad. Imagínense la maldad hoy en día como se ha levantado. ¿Se imagina usted hoy en día Caín? Los hombres que le desearon mal a Noé, que vivieran hasta el día de hoy haciendo el mal. Los de Sodoma y Gomorra, que hasta el día de hoy vivieran haciendo lo malo. Todos esos hombres que habla la Biblia, oh hermano, sería tremendo. Tremendo. Una maldad desatada, multiplicada. Si hoy en día vemos lo que vemos por la maldad del hombre, imagínese desde aquellos tiempos hasta el día de hoy. No se podía vivir, hermano. Por eso es que Dios en un acto de misericordia sacó ese árbol, ese fruto de la vida, para que el hombre no viva eternamente en pecado y pudiera tener una posibilidad de redención, que también lo vamos a ver un ratito más, ya en breve, porque ya se ha ido rápidamente el tiempo. Luego tenemos, por último, hubo una muerte espiritual, Génesis 3, 23, 24. Y lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues, fíjese, y aquí vemos la parte espiritual. El Edén es el lugar delicioso, un paraíso hermoso que Dios había creado, donde estaba la presencia de Dios. Dios tuvo que echar al hombre del paraíso, del huerto de Edén, por su pecado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Muerte. Eso nos enseña el libro de Romanos, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. En consecuencia, hermanos queridos, este juicio ha perdurado hasta el día de hoy. Si bien es cierto, todas ellas trágicas, las más terribles son las dos últimas, dado que la desobediencia de Adán y Eva trajo consigo una descendencia pecaminosa.
Así como Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, es decir, santo, entre otras características, Adán y Eva, cuando tuvieron hijos, también le nacieron según a su imagen y semejanza. Es decir, le nacieron hijos e hijas en pecado. Veamos Génesis capítulo 5, versículo 3, por favor. Génesis 5, 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, es decir, a los 130 años Adán engendró un hijo. Es decir, otro más, porque ya había tenido a Caín, ¿verdad? Y Abel, que uno fue desterrado y el otro fue muerto por su hermano. A los 130 años tuvo otro hijo, y fíjese bien, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Qué semejanza, qué imagen? En pecado. Dios creó a Adán y Eva en santidad. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿cierto? Luego, cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del paraíso, y viene la descendencia de Adán y Eva, la Biblia dice que ahora Adán y Eva tuvieron hijos e hijas conforme a su imagen y semejanza. ¿Qué imagen y semejanza? En pecado, hermano. Por eso es que hablamos, ¿verdad?, de que ese bebé que usted lo ve tierno, amoroso, viene con un defecto, y ese defecto se llama pecado. Y es por eso que debemos hablarle muy tempranamente a nuestros hijos de la palabra de Dios, de lo que ocurrió, para que más temprano que tarde pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dijimos Génesis 5.3, ¿cierto? Conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Y quiero que veamos Romanos capítulo 5, versículo 2, por favor. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 2. Vamos a ver Romanos rápidamente. Espero que no me estén cortando la transmisión, ni que usted se esté bajando de la transmisión. Romanos 5.2 rápidamente. Dice así, 5.12, perdón. Romanos 5.12. Fíjese. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, escuche bien, así la muerte, tanto física como espiritual, sobre todo la espiritual, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado a causa de Adán. Adán tuvo hijos e hijas conforme a su imagen y semejanza. Es decir, semejanza en pecado, yo también nací en pecado y toda la humanidad ha nacido en pecado bajo, ¿verdad?, bajo el engaño de Satanás. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios prometió una esperanza para la humanidad. Hermano, no puedo dejar de decir esto. Este estudio no estaría completo. Quizás a lo mejor me estoy desviando un poco, pero es muy importante porque esto es parte de la consecuencia. Si bien es cierto, hubo un juicio terrible sobre el hombre, la mujer, la serpiente, la tierra, sobre la comunión con Dios que se rompió, Cristo la vino a restablecer. En Génesis capítulo 3, versículo 15, también hay una promesa por parte de Dios, y aquí vemos su misericordia, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Brevemente, aquí se está refiriendo al diablo y se está refiriendo a Cristo. La serpiente, ¿verdad?, o la simiente de la serpiente le iba a dar una herida en el calcañar, es decir, una herida pequeña a Cristo. ¿Y esto cómo lo vemos reflejado? Lo vemos reflejado cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Cuando el diablo pensó que tenía la victoria sobre Cristo al verlo morir en la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo le dio, como dice acá en Génesis 3, versículo 15, esta herida en la cabeza, que está hablando de una herida mortal, cuando Cristo resucita al tercer día. Porque hasta ese evento nadie había resucitado. Satanás tenía la potestad de la muerte. Pero sin embargo, Cristo, que es el dador de la vida, la muerte no lo podía retener. Cristo resucita. Y ahí Cristo le dio la herida mortal, ¿verdad?, a la serpiente, al diablo antiguo, Satanás, y al dragón y todo lo demás. Veamos por último Romanos capítulo 5, versículo 17, por favor. Insisto, esta enseñanza no estaría completa si no dijera esto, hermano.
Porque si bien es cierto, hemos visto las trágicas consecuencias de la tentación o del caer en tentación, vemos también la promesa de Dios y cómo usted y yo podemos ser restaurados si caemos en tentación. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Es decir, si por medio de Adán, ¿cierto?, todos morimos por la causa del pecado y la desobediencia, ahora por medio de uno, Cristo, usted y yo podemos tener vida eterna a través de la obediencia de Cristo. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Volvemos a tener una comunión con Dios. Es restaurada la comunión con Dios. Ya no tengo juicio sobre mi vida como vino juicio sobre Adán y Eva. Ahora tengo bendición, tengo la gracia de Dios sobre mi vida. Hermanos, quizás hay mucho material más que poder compartir, pero he querido compartir en lo preciso, lo justo, lo necesario, para que sea de bendición para su vida. No se olvide, hermano amado, la tentación viene cuando de su deseo usted es atraído y seducido por el diablo. A través del engaño, la mentira, el disfraz, la planificación que él ha hecho. Cuando usted es tentado, no es tentado por parte de Dios, es tentado por parte del diablo, que usa sus propios deseos. Y cada vez que usted y yo caemos en tentación, hay consecuencias, como la hubo también en el huerto de Edén. Pero gloria a Dios que hay una salida, y esa salida se llama Cristo. Hermano amado, espero que haya sido de bendición este estudio, y Dios mediante, ojalá, no sé, todo depende de pastor, si nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.